tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Quintero por la iniciativa, a todos ustedes por estar acá. Las oportunidades de diálogo entre los sistemas o entre los componentes del sistema son muy necesarios para el cambio. Tal vez son una estrategia que promueva un cambio más dramático, más notorio en un corto plazo, que programas más costosos o más duraderos o que se miren a un mediano plazo. No por ello no son necesarios los otros, pero estos resultan realmente oportunos. Y cuando nosotros hablamos de enfermedades complejas, algo que tenemos que entender, que nos tenemos que meter cada uno de los agentes que participan en esta historia, es que la forma en que las cosas pueden cambiar depende de que todos nosotros actuemos. De que actuemos coherentemente, coordinadamente, que cada uno asuma el papel que tiene que asumir y por supuesto sea capaz de transformar lo que tiene que transformar, porque eso es un proceso de aprendizaje. Yo voy a hablar de terapia de resincronización, pero una de las cosas que quiero plantearles es volver al principio de las cosas. No tiene mucho sentido que nos dediquemos a discusiones supremamente especializadas y técnicas, porque ese lenguaje no es un lenguaje incluyente, es un lenguaje que muchas veces marca una distancia, incluso entre médicos de especialidades, si lo quieres. Y lo que busca la aproximación a este tipo de enfermedades es ser incluyente. Y eso necesita, primero que todo, que entendamos que el principio de las cosas es un principio común que tenemos que tener en cuenta. Miren lo que quiero preguntarles, ¿qué edad tienen estas arterias? ¿Qué creen ustedes? Pueden decir cualquier cosa, pueden especular. 30 años, ¿está bien? ¿Quién dice algo más? Miren luego de que le hace una intervención. Uno diría, bueno, parece que están un poco enfermas esas arterias. Lo llamativo es que esa persona tiene 45 años y las arterias son un poco más viejas, aparentemente. Y el problema de la situación es que la enfermedad cardiovascular tiene muchos rostros. La enfermedad cardiovascular no es lo que pensábamos antes. Ya no solamente vemos las personas muy ancianas, muy enfermas, sino que vemos personas muy jóvenes con enfermedad coronaria temprana y con falla cardíaca temprana. Nos tenemos que preguntar, ¿qué ha cambiado? Si el acceso a los recursos de salud en el mundo nunca fue como es ahora. Nunca hubo tanta disponibilidad de servicios básicos, nunca hubo una alimentación, una disminución del hambre en el mundo, nunca hubo tan buenas condiciones. ¿Por qué estamos más enfermos tempranamente? ¿Qué ha cambiado? ¿O qué tenemos que mejorar y qué tenemos que optimizar? Bueno, miren esa dama. Tenía una historia más o menos esperable para esas arterias coronarias y el proceso al que se enfrenta puede ser este, con algunas pequeñas variaciones. Va donde el médico general, puede pasar un programa de pacientes crónicos, eventualmente ir a un internista y luego de un tiempo o unos cuantos meses eventualmente ir a un subespecialista. Y esto puede tener variaciones. Puede adelantarse en el proceso, retroceder en el proceso de acuerdo a cómo se maneja en cada centro. Eventualmente podría llegar un programa especializado. Eventualmente podría hacerlo, quién sabe si sostenerse allí, pero podría llegar. Pero algunas cosas que pasan en esa realidad es que no todos nuestros pacientes con enfermedades complejas tienen ese tipo de posibilidades de asistir a esos programas complejos. Entonces uno dice, esa es la perspectiva individual, vamos a la perspectiva de la población. ¿Nuestra población quién es? Recientemente nos dijeron somos 48.2 millones. Sabíamos más o menos esa cifra, cerca de 50 millones, pero de esos 50 millones, orgullosamente, al menos desde el punto de vista teórico, podemos decir que cerca del 95% de las personas en el país tiene cubrimiento por el sistema de salud. Cerca de la mitad contributivo, cerca de la mitad subsidiado. ¿Saben qué interesante resulta eso? Que esa cifra de cubrimiento teórico es mayor que en muchos países europeos. Esa cifra es atractiva, sin duda, pero también es cuestionante. Porque ¿será que esa atención en salud supuesta, que parece macondiana, parece un poco mágica esa cifra, es real o se queda en lo teórico? ¿Qué tan cercana es al paciente cotidiano que yo veo, a cambiar los desenlaces en el paciente cotidiano? ¿Es real? Esta es una pirámide de nuestra población. 25% tiene más de 50 años. ¿Sabemos qué tan enfermos somos? El doctor Urina mostraba unos datos increíbles, Clarita y Lucho mostraban datos increíbles de lo que estamos aprendiendo de nuestros propios pacientes. Porque hasta hace poco lo que decíamos de la falla, de la FA, de la dislipidemia, era en otros países, en Latinoamérica, en otros países en el mundo, pero no conocíamos nuestra realidad. ¿Qué tan enfermos somos nosotros? Porque ese es el punto de partida para saber qué intervenciones tenemos que hacer, qué tan agresivos o no tenemos que hacer. Y ese punto es clave, por supuesto. En falla,
uno de los grandes problemas en donde desemboca la enfermedad coronaria, como en esta paciente, sabemos que el mundo, ya Clarita lo tocó, tiene una perspectiva de enfermedad de falla cardíaca dramática, muy frecuente, y que en Colombia pueden ser cerca de 1 millón de pacientes, 1 de 50, alto, sobre todo por lo que implica. Ahora, si tú quieres cambiar la perspectiva, uno de los errores en los cuales no podemos caer es mirarla solo desde nuestra óptica, la óptica médica, porque te vas a quedar con una visión parcial de la realidad o del problema, y no debería ser de esa manera. Por eso estos espacios tienen sentido. Yo te cuento mi perspectiva, tú me cuentas tu perspectiva y nos ponemos de acuerdo, porque nuestro objetivo es el mismo. Ahora, también tenemos que incluir al paciente, porque su perspectiva es valiosa, es muy importante. Por eso el médico podría decir, yo voy a hacer una terapia que tiene justificación científica, que tiene una racionalidad y que tiene un impacto en desenlaces. Pero el paciente podría decir, ¿cómo lo traduces a mis palabras? Eso que me estás diciendo me va a hacer vivir más, me va a hacer vivir mejor al menos, o voy a estar más tiempo en mi casa y menos tiempo en el hospital. Porque tú puedes decirle, voy a bajar un poquito el BNP. ¿Y qué significa? Tradúcelo a mi lenguaje. Y luego el sistema me va a decir, eso que tú me estás ofreciendo es articulado, es sostenible, es costo efectivo, o como decía ahorita Gilberto, 1.200 millones para un evento en nuestro medio, ¿son razonables? ¿O tenemos que analizar muy bien los casos? Entonces, la perspectiva clínica podría ser de esta manera. Cuando tú tienes un cáncer, uno tiene que ser médico para entender que el cáncer es algo dramático y que puede tener un impacto muy dramático. En hombres o en mujeres hay cánceres que tienen un pronóstico muy malo. Y si ustedes comparan, esa rayita roja es falla cardíaca. Falla cardíaca en hombres, falla cardíaca en mujeres mata más que la mayoría de cánceres, excepto, por ejemplo, cáncer de pulmón en ambos géneros. O sea, cuando uno entiende que enfrenta un problema dramático, con altísima mortalidad en corto plazo, uno entiende que las medidas que tiene que tomar tienen que ser también intensas, enérgicas, pero que tienen que ser medidas conjuntas. Ahora, no solo se mueren más, se hospitalizan mucho, ya lo habían mencionado. Ese paciente que se hospitaliza hoy por falla, en un año ya se ha hospitalizado 1 de 2 pacientes. Demasiado, porque es una enfermedad difícil de manejar y difícil de resolver. Ahora, si tú comparas la calidad de vida de esos pacientes, todos podemos ponernos de acuerdo en que una persona con diálisis puede tener un deterioro franco de su calidad de vida. Es un punto de comparación más o menos razonable. Bueno, una persona con falla cardíaca, en algunos de los puntajes de falla cardíaca, tiene una calidad de vida tan deteriorada, comparable con la que tiene una persona en diálisis. Una limitación franca para actividades cotidianas de mucha índole. Y eso, por supuesto, sería ideal poderlo modificar. Ahora, una de las cosas que tienen algunos de los pacientes con falla cardíaca es un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué es eso? Bueno, eléctricamente el corazón transmite su impulso eléctrico a través de diversos haces. Y uno de ellos se puede en algún momento dañar. Y en la falla cardíaca un porcentaje de los pacientes tiene ese haz dañado, la rama izquierda del corazón bloqueada. ¿Y eso en qué se traduce para el paciente? En que el paciente que tiene falla cardíaca y un bloqueo de rama izquierda tiene una mayor mortalidad. A medida que tiene una mayor duración del QRS, más ancha esta medida, el paciente se muere más. No es la única medida de predecir el riesgo, por supuesto que no lo es, pero es una forma de entender un concepto que está detrás del bloqueo de rama que se llama disincronía. Y esa disincronía es supremamente interesante porque plantea que el corazón no solo eléctricamente no está funcionando bien, sino que no está funcionando bien desde el punto de vista mecánico, que no está funcionando bien desde el punto de vista de remodelación, y que necesita una intervención. Ahora, nuevamente, una intervención aislada no va a cambiar ningún panorama. Tú puedes poner un resincronizador, un cardioresincronizador a un paciente que no tiene terapia farmacológica y no va a servir para mucho. Esa intervención tiene sentido cuando es una intervención articulada, dentro de un grupo de trabajo que permita que ese paciente reciba lo mejor para el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? ¿Qué es la resincronización? Ok, yo con un aparato especial pongo 3 cables dentro del corazón, un marcapaso especial, tiene función de marcapasos, pero tiene funciones adicionales. Un electrodo en la aurícula derecha, un electrodo del ventrículo derecho y un electrodo a través del seno coronario que estimula el ventrículo izquierdo. ¿Y para qué 3 electrodos? Si yo tengo disincronía, o sea, no se contrae bien sincrónicamente el corazón, estimulando electivamente desde ciertas partes, porque yo puedo programarlo, pues yo puedo volver a recuperar la sincronía del corazón. Y es tan interesante el concepto,
Pero más interesante la ejecución, que miren cómo un parámetro como el electrocardiograma se acorta muchas veces el QRS, responde de una manera dramática. Y lo más interesante no es solo que el QRS se vea más bonito, sino que los resultados de la terapia de resincronización, cuando tú lo evalúas en mortalidad o cuando lo evalúas en NT, son supremamente interesantes y comparables o incluso mejores a muchas de las terapias que están sedimentadas como claramente establecidas en falla cardíaca. Entonces, una terapia, por supuesto que tiene todo el sentido. Pero, ¿qué nos dice el paciente? ¿Qué quería escuchar el paciente? Bueno, tú podrías decirle, efectivamente, que conjuntamente con una terapia de falla cardíaca, el paciente que es sometido a un implante resincronizador y tiene una buena respuesta, tiene menor mortalidad por falla y tiene menor mortalidad por muerte súbita. Pero también que ese paciente puede mejorar su calidad de vida y también que ese paciente puede reducir sus hospitalizaciones. Es decir, los intereses del paciente están respaldados y eso es muy importante. Pero, ¿qué quisiera escuchar el sistema? ¿Cuánto me vas a decir que me cuesta eso? Bueno, lo interesante también de la situación es que el sistema debería tener en cuenta esto como parte de una terapia articulada. Articulada es, miren la realidad, estamos hablando de unos cuantos años atrás, no son tantos tampoco. En ese momento, cuando empezaron a salir algunos de los estudios más importantes de falla cardíaca, nos decían que la mortalidad de un paciente de falla a un año era 52%. Y empiezan a salir una serie de terapias supremamente importantes, supremamente valiosas. Y hoy, recientemente, podemos hablar que la mortalidad en falla cardíaca, según algunos de los últimos estudios como el Paradigm, podría ser 17% en 2 años y un poco más. O sea, es un cambio dramático en mortalidad. Es una realidad completamente diferente a la que enfrentamos para una enfermedad muy compleja. Pero esa realidad se logra con esto, con una alta tasa de terapias que han demostrado ser adecuadas, con equipos de trabajo realmente apersonados de la situación y del trabajo. Ahora, por supuesto, la terapia debería ser también costo efectiva y ese ejercicio ya lo realizaron algunos de los colegas y evaluaron en Colombia si la terapia de resincronización es efectiva, es costo efectiva y demostraron que sí. Eventualmente para algunos pacientes la costo efectividad en el cardiodesfibrilador con resincronizador no se cumple, pero para resincronizador se cumple, punto supremamente interesante. Pero resulta sostenible la terapia. O sea, para unos solos pacientes eso va a colapsar el sistema. Cuando tú lo comparas con otras terapias sedimentadas y estructuradas, te das cuenta que incluso a un largo plazo cumple perfectamente los parámetros de sostenibilidad y costo-efectividad. Compáralo, por ejemplo, con IECAS para hipertensión en pacientes que tienen hipertrofia ventricular. La diferencia es notoria, es dramática. Es una terapia que, desde el punto de vista del sistema, también es muy razonable. Y eso lleva a que las guías la soporten. Las guías europeas, las guías americanas y las guías colombianas. O sea, es una terapia que tiene una sedimentación y, por supuesto, una aplicación concreta. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Quién tiene que tomar la decisión con esta paciente? ¿Se acuerdan la lista que teníamos? ¿Cuál de ellos tiene que decir qué hacer? ¿Debería llegar solamente el electrofisiólogo? ¿Debería ser el internista, el cardiólogo, el crónico, el médico general? ¿Cómo articulo eso? Y un punto importante es que no debería ser uno solo probablemente, todos deberíamos pensar de la misma manera. Cuando vemos a ese paciente todos deberíamos tener en mente que hay algo que tenemos que cambiar y ese algo es que tenemos que entender que el cambio no es de uno solo. El cambio no depende solamente que uno tome decisiones, porque si uno toma decisiones y los demás no toman decisiones y los demás no son coherentes o congruentes con las decisiones, no va a pasar nada, se va a estancar el proceso. Entonces, esto es algo probablemente una de las recomendaciones para mí más interesantes que he leído en alguna guía de manera reciente. Estas son las guías del 2019 de prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Y hay un punto que se llaman los 10 mensajes para llevar a casa. Yo quiero quitar eso de 10 mensajes, voy a dar el mejor mensaje para mí. El mejor mensaje dice, y lo traduciría, la mejor aproximación para la salud y la enfermedad, no solo la enfermedad, para la salud y la enfermedad es esto, es una aproximación de un trabajo en equipo. Si tú piensas en enfermedades crónicas, tienes que pensar de esa manera. Y lo dicen las guías. Ya no es solamente porque nos parece, las guías lo están planteando. Estamos enfrentando problemas muy complejos, suficientemente difíciles, que cuestan un montón de dinero. Y no podemos trabajar de una manera no articulada porque no lo vamos a lograr. Ahora, ¿podemos hacerlo mejor? Bueno, miren, hay cosas bien interesantes. El sistema está virando también. Y ese viraje del sistema genera oportunidades muy valiosas. Porque uno de los puntales de cambio en el sistema es esto,
es la enfermedad cardiovascular, una de ellas la aterogénica. Y ese punto es interesante porque nos plantea probablemente muchas oportunidades, pero yo quisiera plantear tres. Una es acción, la otra es riesgo y la otra es interacción. ¿Y a qué me refiero con esos conceptos? Vamos a verlo. La acción nos plantea un continuo de enfermedad, pero ese continuo no necesariamente es continuo. ¿En qué sentido? En que yo no debería esperar que el paciente se infarte o que el paciente tenga 30% de fracción de eyección para hacer algo. La acción puede ser tan temprana, incluso antes de la prevención primordial, como lo mencionaban ahorita, aquí en promoción. Nuestros pacientes, nuestra sociedad debería entender que hablar de enfermedad, tal vez debería ser mejor hablar de salud. Tal vez deberíamos replantear el concepto, cómo mencionamos, trabajamos desde las generaciones tempranas el concepto de salud. Pero claro, alguien va a enfermar, entonces tenemos que tener diversos momentos en donde aquellos que sabemos pueden enfermar sean intervenidos tempranamente, pero aquellos que no fueron intervenidos tempranamente y tuvieron eventos más serios, pueden tener también intervenciones que mejoren, por ejemplo, la hospitalización o que mejoren, por ejemplo, la expectativa de vida. Eso se puede lograr. Ahora, en riesgo. Ahorita hablaron algo muy interesante, Osmar, del riesgo como concepto. Claro, hay escalas de riesgo porque necesitamos simplificar, no podemos quedarnos en lo abstracto. Pero un punto importante es que el riesgo, aparte de tratar de concretarlo, debería ser visto de una manera un poquito más amplia. ¿En qué sentido? Yo puedo ver el riesgo como un continuo. ¿Por qué? Porque el riesgo va a ser una suma de circunstancias, algunas de las cuales yo puedo medir y otras no. Yo no soy consciente de todos los problemas que un paciente puede tener. Puede que tenga un LDL de tanto, pero no sé si tiene una lipoproteína de cuánto y otros factores que no mido. Yo no los conozco. No sé qué tan inflamado está, por ejemplo. Ahora, debería mirar el riesgo como algo dinámico. Mi paciente hoy está controlado, la presión está muy bien hoy, pero mañana no necesariamente. ¿Cómo hago para entender ese riesgo como algo dinámico? Y yo planteo que ese riesgo debería ser intervenido en diversos momentos. Uno, en que tenemos que pensar diferente la prevención. ¿Por qué? Porque la prevención no debe ser el paciente que algunas veces nos dice es que no me dieron la medicación, sino debería ser el paciente que me digan qué puedo hacer yo por obtener la medicación o por tempranamente acceder a servicios de salud. O sea, cambiar la mentalidad, de pronto dejar un poquito el paternalismo y hacer que cada uno asuma la responsabilidad que tiene, desde el paciente, por supuesto. Ahora, eso debería ser siempre, en cada uno de los actores, siempre deberíamos hablar de prevención. Ahora, también deberíamos anticiparnos al diagnóstico de la enfermedad, no esperar que llegue con un evento serio. Algunos de los eventos como una enfermedad cerebrovascular que tienen un pronóstico complejo. No tenemos que suponer que todo anda bien, porque mi paciente se ve bien no significa que todo esté bien. Hay diagnósticos que pueden hacer en un momento dado que pueden cambiar el panorama del paciente. Por supuesto, todos podemos hacer terapias oportunas. Este paciente debería ser visto por cualquiera de esos que atienden al paciente en el sistema de salud y todos ellos deberían pensar lo mismo. Este paciente puede beneficiarse de algo más, porque entonces si no llega el subespecialista, ¿qué va a pasar con el paciente? La lógica y el lenguaje debería ser el mismo para todos. Y ahora, todo puede cambiar, necesitamos ajustar. Mi paciente hoy tiene una dosis de tanto y mañana la función renal mejoró, se deterioró, ¿qué tengo que hacer? Eso lo deberíamos hacer. Pero la forma de verlo debería ser no tan lineal, sino más bien así, interacción. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros vemos pacientes, un paciente que tiene diabetes y yo no hablo con el endocrino, no me entiendo con él. Y sabemos que podemos tener desenlaces que los dos queramos modificar. ¿Por qué no me comunico con mi colega? Algunas veces en el mismo centro donde trabajo no hay comunicación. Mucho menos, como lo decía Clarita, con los centros de atención básica. ¿Cómo establecer esos canales? ¿Cómo podemos mejorar esos canales? ¿Cómo podemos mejorar canales con las aseguradoras? Entonces, uno es educar, tenemos que partir de principios sólidos, no podemos olvidar los principios básicos. Luego, fortalecer la interacción y hacer algo muy valioso, brindar soporte. La línea de llamada que decía Hannes, ¿tienes una duda con la anticoagulación? Podemos ayudar a resolverlo. Y por supuesto, eso va a permitir empoderar a cada uno de los actores de ese proceso para que tomen decisiones oportunas y eficaces. Ahora, necesitamos hablar de la misma manera. Necesitamos dejar de ser tan técnicos, de ser más cercanos con todos los que estamos involucrados. Necesitamos que todas las personas tengan acceso a la información y generar nuestra propia información, nuestros propios datos, como lo decía Luis. Y por supuesto, necesitamos continuidad. Hay un paciente que llega a falla, hace un trabajo excelente, los compañeros sale y se pierde. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Ese esfuerzo se fue hacia nada. Entonces, un punto muy importante y yo creo que el mensaje global de acá, la terapia de resincronización, por supuesto, es una terapia útil,
en un paciente bien indicado dentro de una terapia adecuada para la falla. Pero es más allá de eso, el sistema necesita cambios, necesita que todos entendamos que podemos hacer algo y que tenemos algo que hacer. Necesito que todos podamos tomar decisiones y entender que las decisiones de todos son importantes, deberían ser críticas, deberían ser constructivas y que por supuesto el cambio, la generación del cambio debería ser no solamente de un actor, el actor más especializado, el actor con más conocimiento, sino de todos los que estamos haciendo la atención en salud. El cambio es de todos. Ese es el mensaje que quería transmitirles. Muchas gracias.